Bien, mis hermanos. Entonces, como les decía, vamos a estar llevando este material que se llama Métodos de Estudio Bíblico. Entonces, de entrada, quiero preguntarles, ¿todos hicieron su primera tarea que les pedí la semana pasada? ¿Se acuerdan de la tarea que les dejé la semana pasada? Su tarea era conseguirse su libreta, ¿vale? No tenían todavía que aprenderse nada. Tenían que tener una libreta para las gratitudes y peticiones y una libreta para estos estudios, porque créanme que las vamos a ocupar. Entonces, a ver, todos por favor enséñenme su libreta. ¡Ay, qué bonitas libretas! Bien, 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 bien. Ahora, recuerden, por ahí hasta Marta nos hizo el favor de ayudarnos. Era para los estudios. Un cuaderno profesional, de 100 hojas, bueno, no sé si de 100 hojas, si lo querían de más o de menos, pero sí tenía que ser profesional, o sea, tenía que ser un cuaderno grandote, ya sea de raya, de cuadro, cuadro chico, doble raya, el que ustedes más les acomode, ¿vale? Pero un cuaderno profesional grandote. Entonces, nada más para que lo tengan ahí, porque ahorita lo vamos a utilizar luego. Entonces, como les decía, vamos a empezar este material que se llama Métodos de Estudio Bíblico. Y con este material, mis hermanos, vamos a conocer y vamos a aprender 12 métodos útiles y prácticos para estudiar la Biblia. Y esto quiero que lo tengan bien presente. Vamos a estudiar la Biblia, porque créanme, mis hermanos, que estudiar la Biblia es una de las cosas más maravillosas que existen en esto de la vida cristiana. En el año pasado leímos toda la Biblia. Para aquellos que completaron todo su plan de lectura, leímos prácticamente toda la Biblia de manera cronológica. Y si Dios nos da la vida, esperamos este año volver a leerla toda completa, pero desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva temática, que es lo que hemos estado haciendo con este plan de lectura. En distintas ocasiones ya les he preguntado cómo les ha ido. Pero ahorita les quiero volver a preguntar para que quede registro dentro de todo esto. ¿Cómo les ha ido con este plan de lectura, mis hermanos? Cómo han sentido esas relaciones que de pronto se hacen entre el Antiguo, el Nuevo Testamento y algunos salmos por ahí? ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? ¿Cómo les ha ido con este plan de lectura? Eso sí, les voy a advertir de una vez. Cada vez que hago una pregunta y que nomás los vea así volteando así a ver quién le, que le pregunta al otro, voy a empezar a preguntar yo. Ok, Orlando ya nos puso ahí que a él que le va muy bien, que le gusta mucho. ¿Alguno de ustedes, hermanos, quiere compartir alguna experiencia? ¿Cómo le ha ido con este plan? A mí, yo nunca había empezado a leer Génesis y Efesios. El año pasado, bueno, pues era normal, ¿no? Cuando metimos a Job entre Génesis por el tiempo y todo esto, pero como ver la relación entre Génesis y Efesios, pero aparte, pues Pablo es duro, pero es amoroso, pero todo en Efesios, y de repente el contraste de nuestra humanidad, de nuestro todo en Génesis, no sé, se me hace como bien, se me hace bien interesante. Entonces, esta parte cuando la última es la que vimos del Salmo 64 y a la par estábamos viendo la historia de Jacob y cuando dice, ¿no? Líbrame de mis enemigos, porque pues son malos y todo esto, y que dice, pero los justos van a ver al Señor, pero, para no mentir lo que dice en 64. Entonces, los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio y los que hacen lo correcto lo alabarán. Este, no sé, se me hace como bien interesante que, pues que aún el Señor, a pesar de todas nuestras maldades, a pesar de que pues no somos buenos, porque como tú lo dijiste una vez, ¿no? La Biblia no oculta los pecados de las personas, o sea, la Biblia no es a veces como nuestros papás solapadores, ¿no? Que, ay, no, pero mi hijito siempre se porta bien, o sea, no, la Biblia no es así, la Biblia es totalmente transparente, o sea, él pecó, él fue malo y todo así, pero por la gracia de Dios somos justos. Entonces, que el Señor nos, no sé, se me hace como bien padre y bien interesante saber que por Jesús es que yo soy justa. Y Muchas gracias, Olga. Bueno, como nos comenta Olguita,
Estudiar, en verdad, estudiar la Biblia, ir más allá de una lectura sencilla, mis hermanos, nos va a permitir observar el plan de Dios para nuestras vidas de una manera más natural, porque otra vez es la palabra de Dios. Para que en verdad podamos ser sus discípulos o ser los discípulos de Jesús, debemos nutrirnos del mensaje que la Biblia tiene para nosotros día con día, mis hermanos. En una ocasión, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ahí en Juan 8 31 y 32. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo que nosotros estamos haciendo a través del estudio de la palabra. Y si miramos la historia de la iglesia cristiana, encontraremos que el común denominador en todas las etapas donde ha habido un crecimiento es el conocimiento de la palabra, la meditación, el estudio y la aplicación de las escrituras. En verdad, en nuestra actualidad tenemos un acceso tremendo a la Biblia. Sin embargo, a pesar de ese gran acceso que tenemos a ella, pareciera que nunca había habido tanta necesidad de la Biblia, tanta necesidad de la palabra de Dios. Y desgraciadamente vivimos un tiempo terrible no sé si lo quiero decir así, pero sí, de analfabetismo bíblico. Tenemos tanto acceso a la Biblia, pero a la vez conocemos tan poco de ella. Conocemos tan poco al Dios que refleja la Biblia. Y eso desgraciadamente incluso pasa dentro de las mismas iglesias. Y el discipulado, mis hermanos, como ya lo vimos en los sermones, en algunos de los sermones, incluye un llamado a comprometernos a seguir a Jesús. Crecemos como sus discípulos mediante la búsqueda en la palabra de Dios como un hábito de vida y cómo es que aplicamos también su palabra a nuestro diario vivir. Entonces solamente vamos a crecer en nuestro conocimiento profundo de la Biblia cuando lo hagamos, cuando tengamos este conocimiento, vamos a poder conocer su plan y su voluntad para nuestra vida. Y el autor de este material nos expone tres razones por las que como cristianos no tenemos la costumbre de estudiar la Biblia. La primera de ellas es porque no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces cuando nos dicen y nos hablan de estudiar la Biblia, decimos es que yo no sé cómo estudiarla. La puedo leer, pero no sé cómo estudiarla. Y creo que todos hemos estado en algún punto de nuestra vida ahí, porque ya sea que tiene mucho tiempo que salimos de la escuela y ya no nos acordamos cómo es eso de estudiar, cómo es eso de llevar notas, cómo es eso de relacionar esto con esto y acá y allá, la dinámica del estudio, que, que se vuelve totalmente ajeno eso a nosotros. O incluso, ya sea porque nunca nos habíamos planteado también que la Biblia se tenía que estudiar. Nos dicen que se tiene que leer, nos dicen que que la tenemos que seguir, pero tal vez no nos habíamos planteado que en realidad es muy importante estudiarla, en verdad, estudiarla. Y no sé si te ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, ya sea en alguna predicación, en algún estudio, en algún video por ahí que vieron en internet, así que les apareció de pronto en la tele, no lo sé cuando estaba muy de moda la tele y estos canales de religiosos como Enlace y todos esos, que pronto estaban pasando algún pasaje de la Biblia que tú ya conoces, que tú ya habías leído muchas veces, y de pronto decías, ah, caray, eso yo no lo había visto así. O sea, ese pasaje, esa historia ya me la habían leído un montón de veces, pero yo nunca la había visto así como la está diciendo ese pastor o ese video o esa predicación. Y de pronto sientes que como que cuando tú la lees, como que no la entiendes, como que leíste y es así como de, ¿y esto qué? O sea, es así como de, esto que no le entiendo nada a esto, ¿qué pasó? Y llegamos a estas partes de las genealogías que muchas veces detestamos porque son bien pesadas, o llegamos a estos libros, les decía el año pasado, ¿no? Llegamos a estos libros de Levítico y de números y eso así como de, ay, otra vez tengo que leer eso. Ah, y eso nos lleva de pronto a frustrarnos. Y cuando queremos hacerlo, pareciera que no tenemos como esas herramientas necesarias para en verdad entenderle a eso. Y entonces caemos en un círculo vicioso porque como no sabemos cómo leer o estudiar esas cosas, pues no lo hacemos. Y como no lo hacemos, nos quedamos sin nutrirnos verdaderamente de la palabra de Dios. Y entonces dejamos de estudiarlo y otra vez no lo hacemos. Y volvemos a este círculo vicioso donde no nos estamos nutriendo de la palabra de Dios y dejamos de lado la importancia de lo que es
estudiar la Biblia, lo que nos lleva al segundo punto, que es no nos sentimos motivados de estudiar. Y esto nos pasa muchas veces, hermanos, cuando llevamos un tiempo sin experimentar esta alegría, este gozo que surge cuando estás leyendo la palabra y de pronto te das cuenta de que en verdad Dios te está hablando a través de ella. De pronto cuando estás leyendo es así como de, bueno, hoy toca leer Génesis 31 y 32, bueno, vamos a leerlo. Y lees y es así como de, bueno, ya acabé, ya. Pero de pronto pasa esto, como esto que decía Olga, de pronto leo esto de aquí y leo esto de allá y de pronto lo relaciono y es como de, ah, caray, yo soy este, yo soy este personaje, así como le fue a este, así me fue a mí. Y de pronto experimentas esto, donde sientes cómo Dios verdaderamente te está comunicando algo a través de la lectura de su palabra. Y a pesar de que llevamos años leyendo la Biblia, pareciera que de pronto, por más que nos esforzamos, no funciona, no es, pareciera que no es para nosotros y nos damos por vencidos. Entonces, nos sentimos llega el punto donde nos sentimos satisfechos solamente con que vayamos el domingo y el pastor nos predique o escuchamos por ahí unos videos, unas meditaciones que nos mandaron, escuchamos cosas así por el estilo, ya con eso está bien. Por ahí una predicación en internet, un podcast, no sé, como que de pronto nos acostumbramos nada más a eso y lo- eh, no nos damos cuenta de que en verdad necesitamos estudiar la palabra también por nosotros mismos. Ahora, esto no quiere decir que escuchar la palabra de alguien más no sea importante en nuestra vida. No quiere decir que no sea importante ir los domingos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero sí debemos de ser bien conscientes de que allá afuera, mis hermanos, hay una gran cantidad de contenido que de pronto hay una cantidad de cosas que uno dice. ¿Es verdad que estoy viendo eso? ¿Es verdad que estás diciendo eso de ese texto? O sea, de pronto ahí nos vamos a encontrar un montón de cosas que son bien raras. Y para eso, mis hermanos, es que nosotros debemos de conocer la palabra. Para que cuando lleguen estos malos maestros, estos falsos maestros, nosotros podamos ser capaces de decir, eso no dice la Biblia. Eso no está diciendo la Biblia. Y nosotros podamos en verdad decir, con toda certeza de que nosotros ya estudiamos esa parte, eso no dice la Biblia. La Biblia dice esto otro, ¿no? Esos dichos tan comunes de, ayúdate que yo te ayudaré y todos esos, cosas que de pronto le hemos atribuido a la Biblia que en verdad no dice. Y entonces cuando llegamos a ese punto, mis hermanos, de que nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, entendemos lo que Pablo le dijo a los Efesios. No sé si recuerdan este texto cuando lo leímos, pero Efesios 4:13 al 14 dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no vamos a ser inmaduros como niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos vamos a dejar llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esa es una de nuestras metas, llegar a ese punto donde tengamos tal certeza de la palabra porque la conocemos, porque la estudiamos y entonces empezamos a experimentar la bendición de Dios a través de su palabra. Lo vamos a hacer algo regular, lo vamos a hacer algo regular en nuestras vidas. Y va a llegar el punto donde vamos a querer buscar más y más. Y entonces el estudio de la Biblia se va a volver un verdadero hábito en nosotros. Porque la tercera razón es probablemente con la que más luchamos, que es la pereza. El hábito de estudiar la Biblia no es sencillo. De por sí el hábito de leer la Biblia no es sencillo. Ponle tú de estudiarla es más complejo. Como en realidad lo es desarrollar cualquier hábito en nuestra vida. Porque para desarrollar un hábito tienen que pasar días, tienen que pasar repeticiones y repeticiones. Tenemos que hacerlo, estarlo haciendo constantemente. No hay atajos para esto del estudio de la palabra. No hay consejos que te permitan hacerlo rápido y sin trabajo, como estos videos que de pronto te dicen, aprende a leer rápido en 3 horas, ¿no?
Hacks para que limpies tu cocina en menos de 15 minutos. O a Olga le pasó hace rato, hack para que limpies tu plancha en menos de 2 minutos. De pronto son esas cosas y resulta que lo haces y toda tu plancha queda toda manchada ahí. Entonces, no, esto no es así de rápido, no es de que de una noche a la siguiente noche va a ser. Como todo en la vida, mis hermanos, lo que es valioso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere persistencia, requiere concentración. Y las verdades más grandes de la palabra de Dios no se van a encontrar solamente allí en la superficie. En verdad debemos cavar, debemos profundizar en ellas para encontrarlas y ciertamente debemos buscar estas verdades con diligencia. Hay un autor que menciona, el autor de este libro, que se llama Hendricks, Howard Hendricks, que menciona 3 etapas en las actitudes hacia el estudio bíblico. Y les cambié ahí un poquito el nombre porque había unos nombres medio raros. Pero la primera etapa le llama la etapa de aceite de pescado. Y yo le puse la etapa de emulsión Scott, que es cuando leemos la Biblia porque sabemos que es bueno para nosotros, pero no nos gusta hacerlo. Como esa emulsión Scott que te daban tus papás, no sé si ustedes se las llegaron a ver, de esa que sabía toda bien feota y ya nada más veías que traía tu mamá o tu papá el bote y decías, ¡ay no! Y así ya hasta tenías aquí la sensación en la boca. Tus papás sabían que era bueno para ti, a ti te decían que era bueno para ti, pero a ti no te gustaba hacerlo. Entonces, esa es una primera etapa. Cuando sabemos que la Biblia es buena para nosotros, pero no nos da mucho gusto eso de leerla y estudiarla. Después viene la etapa de la barra nutritiva, ¿no? La barrita, ¿qué barra nutritiva les gusta? Les iba a decir la All Brand, pero hay algunas que luego son más azúcar y harina que nada. Pero bueno, pónganle ustedes la barrita nutritiva, que es cuando el estudio de la Biblia ya sabemos que es nutritivo, ya de pronto le agarramos gusto, pero todavía está como seco, como que todavía no es tan interesante, como que lo hacemos, pero lo hacemos más por obligación y como que todavía no le agarramos el gusto. Sabemos que es nutritivo, pero así como que, como comer verduras casi casi, ¿no? Pero de pronto hay alguna verdura que te gusta, pero Y después está la etapa de las fresas con crema. Porque, uy, ¿a quién no le gustan las fresas con crema? O con chocolatito. O a quien no le guste la fresa, póngale ahí su fruta favorita, de esas que dices, un mango así, de esos, de ese que está bien amarillo, bien sabroso, de ese que desde que lo ves así dices, ay, ese mango está bien bueno. Cuando en verdad ya disfrutas hacerlo. En verdad te das un festín cuando lees la Biblia. Y este es mi punto, mis hermanos. Nos enfrentamos, en la actualidad nos enfrentamos a una de las grandes problemáticas de nuestra era, y es la gran cantidad de información que hay en todos lados. De que hace unos años, antes de los 2000, fuera una excursión encontrar información de la Biblia, en libros y lo que fuera, este, ahora que tenemos información por todos lados, tenemos contenido por todos lados, estábamos acostumbrados a recibir la información o la palabra incluso de Dios a cuentagotas. Y ahora es bien fácil agarrar tu celular, agarrar tu computadora, tu tablet y encontrar un video con la predicación de aquella iglesia, el podcast de no sé quién, meditaciones por acá, las imágenes de Piolín con un versículo. Encuentras información por todos lados. Frases motivacionales por todos lados. Es una gran cantidad de material que existe por todos lados, en internet, en la tele, todos lados. Nos acostumbramos a recibir, a recibir, a recibir. Y nos acostumbramos a relajarnos, a que nos entretengan, sin tener que pensar más allá, sin tener que realizar un esfuerzo por nosotros mismos. Y eso si verdaderamente escuchamos lo que está pasando, porque si no es sí pongo la predicación y me voy a hacer mi quehacer. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero yo ya le dije al pastor que me puse a escuchar la predicación del pastor de allá y estaba bien padre. No, es que el pastor ese era bien gritón y así le hacía. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Ahí estuvo hablando mientras yo estaba barriendo, estaba haciendo mi cocina. Solamente vamos a aprender cuando pongamos esa disposición.
para hacerlo. Y el estudio bíblico, mis hermanos, nos reta a aprender, a estudiar, a concentrarnos, a desenterrar los mensajes de Dios que la Biblia tiene. Por eso vamos a entrar de lleno en cómo vamos a llevar cada uno de estos métodos de estudio y cuál va a ser la dinámica que tendremos. Y miren, hermanos, vamos a hacer esto. Hoy nada más es una introducción para que lo tengamos. Pero cada 15 días, o sea, la siguiente semana y el siguiente miércoles, por ejemplo, vamos a ver un solo método de estudio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer miércoles nos vamos a centrar en hacerlo juntos. Vamos a ver el método de estudio, vamos a ver cómo se hace, vamos a hacer uno todos juntos aquí, ¿vale? Y después, a lo largo de esa semana, ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo por su propia cuenta. Entonces, el siguiente miércoles, aquí, vamos a ver qué es lo que Dios nos dijo a través de ese texto y de ese método que hicimos. Entonces, la primera semana vemos el método de estudio, sacamos todas nuestras dudas, hacemos, porque el material nos proporciona unas hojas que nosotros vamos a rellenar, por eso es el cuaderno, porque vamos a hacer una hoja con este método de estudio, vamos a enfocarnos en hacer en verdad un estudio de la Biblia, lo hacemos todos juntos, después lo hacen por su propia cuenta y el siguiente miércoles hablamos acerca de qué es lo que Dios nos mostró en ese pasaje, qué es lo que nos vamos a guiar en las lecturas que estamos haciendo de la Biblia, ahora en nuestro plan de lectura. Entonces, ese miércoles que veamos todos juntos sobre un texto que ya leímos y para el miércoles siguiente va a ser un texto que vamos a leer en el transcurso de esa semana. Todos vamos a hacer el estudio sobre el mismo pasaje, para que así el miércoles cuando lleguemos podamos nutrirnos de lo que Dios habló en la semana, porque se van a dar cuenta de que un mismo pasaje le va a decir una cosa diferente a Manolo, una cosa diferente a Adriana, una cosa diferente a Josh, a la hermana Yuriko, a la hermana Fabiola, a cada uno les va a decir una cosa diferente, o tal vez nos diga la misma, pero desde un contexto diferente, y cada uno lo va a aplicar de una manera diferente, o tal vez entendimos lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces veremos cómo Dios está obrando con nosotros. En verdad nos va a ayudar y nos va a animar un montón en ese proceso. Pero miren, hermanos, para comprender toda esta dinámica de lo que vamos a hacer, tenemos que desmenuzar primero 5 principios generales que debemos decorar a lo largo de estos estudios. Y para eso vamos a hacer la primera anotación en nuestro cuaderno. Así que tengan ahí su cuaderno, por favor, y le van a poner como título, los 5 principios para el estudio de la Biblia. ¿Vale? Primero, el secreto del estudio bíblico es hacer las preguntas adecuadas. ¿Vale? Número 1, el secreto del estudio bíblico es saber hacer las preguntas adecuadas. Lo repito una última vez. El secreto del estudio bíblico es saber hacer las preguntas adecuadas. Los métodos de estudio, mis hermanos, que vamos a ver, son 12 los que propone este libro. Les soy sincero, no sé si alcancemos a ver los 12, porque eso implicaría al menos unos 8 meses, casi, casi, como 6 meses de lo que vamos a estar, de lo que vamos a estar viendo. Entonces, va a estar tal vez difícil que veamos los 12 completitos, pero al menos los que sí vamos a ver, cada uno de ellos exige, pero así exige que le hagamos preguntas a la Biblia, que le hagamos preguntas a Dios. La diferencia va a ser qué tipo de preguntas les vamos a hacer dependiendo del método que estemos estudiando. Y aprender a hacer preguntas, mis hermanos. Yo no sé si alguna vez ustedes la hicieron de reportero de jóvenes o así. Si alguno, no sé, esto que voy a decir no es muy de mi época, pero tal vez a sus hijos les tocó. Les llegó su credencial de bisbirige.
de ser reportero de Bisbirige. Entonces, esto de querer hacer preguntas y preguntas y preguntas como cualquier niño, en verdad. Aprender a hacer preguntas es una técnica que se desarrolla con el tiempo. En verdad es algo que aprendemos a hacer. Algunos tal vez son más incisivos, pero es algo que se desarrolla. No es algo que si no sabes hacer te vas a quedar toda la vida sin saber hacerlo. Es algo que puedes aprender. Y conforme vayamos avanzando en este proceso, nos vamos a dar cuenta que hacer preguntas es un arte. Y mientras más cosas preguntemos, en verdad, mientras más cosas le preguntemos al texto, vamos a sacar más del mismo. Y no hay límite para las preguntas, mis hermanos. No hay límite para las preguntas que le podemos hacer a un texto de la Biblia. De hecho, entre más preguntas hagamos, más información vamos a sacar de ese texto. Y esto nos va a ayudar a tener una mente más afilada cuando estemos leyendo la Biblia, cuando estemos estudiándola. Y de pronto se van a dar cuenta que en el proceso va a haber cosas que se les van a hacer más sencillas. Y para esto, quiero que hagamos rápido una dinámica. Vámonos todos, por favor, a un texto que leímos esta semana. Josh, mientras vayan sacando su Biblia y vayan buscando Génesis 32, por favor, todos. Hola, oye, como, a ver si es buena pregunta, pero acabas de mencionar dos veces que era como una técnica que venía en un libro. Este libro que estamos teniendo, yo sé que tú lo estás llevando lo estás dirigiendo y todo esto, pero estás basándote en un libro que podamos comprar o ver Sí, o observar. ¿Ok? sí, es correcto. Ok, El libro se llama así, Métodos de Estudio Bíblico. Si quieren buscarlo, si en algún momento quieren ustedes leerlo y adelantarle y decir, el libro se llama así, Métodos de Estudio Bíblico. El autor es Rick Warren. Rick Warren. Ajá. ¿Ok? Gracias, disculpa. De nada, no te preocupes. Así, preguntas. Ustedes hagan preguntas. Todas las preguntas que se les ocurran. Vamos todos, ya están ahí en Génesis 32. ¿Todos? Vale. Les voy a leer del versículo 22 al versículo 32. No, les voy a leer hasta el 20 hasta el 29. Del 22 al 29. Nada más ahorita para términos de este texto, de esto que estamos haciendo ahorita. Génesis 32, del 22 al 29. Ténganlo todos ahí. La palabra de Dios dice así. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Ahí nada más. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a este pasaje? ¿Alguna pregunta que le quisiera hacer el texto? Les voy a hacer una, así se les voy adelantando yo nada más. Porque cuando leemos una historia así, es como, la primera que yo haría es, ¿cómo que Jacob le ganó a Dios? Esa sería mi primera pregunta. Así, ¿qué tengo que hacer? Estoy viendo este texto. ¿Cómo que Jacob le ganó a Dios? Anoto mi pregunta. ¡Pam! Vuelvo a leer el texto. A ver qué pasó aquí. Ta, 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 ta. ¿Cuáles eran las dos esposas de Jacob? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las dos esposas de Jacob? Raquel y Lea. Raquel Ok, Raquel y Lea. ¿Cuáles eran sus dos mujeres esclavas? Bila y Silpa. y Milpa. Ok. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los 11 hijos de Jacob?
Digo, está más difícil, ¿no? Nomás para que, o sea, Rubén, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Gad, José, José, Benjamín, pero Zabulón. Benjamín ahí todavía no estaba. Bueno, José, José, Bueno, Benjamín fue el último. José y Zabulón, Gad, Gad ya dije. Ay, ¿qué me falta? sí. Ah, Yo ah, no me ah, acuerdo cuántos te dije. no, no, yo también ya no me acuerdo cuántos eran. Creo que Pero te dije 13. a eso es a lo que voy. Otra pregunta que yo me podría hacer, por ejemplo, leyendo el texto, sí. ¿De dónde venía y por qué cruzó el río? ¿Qué acababa de pasar antes de eso? ¿Se acuerdan? Se había separado de su suegro, de Labán. Ok, se escapó de su suegro. Bueno, se separó de su suegro. ¿Y a dónde iba? Se separó. A encontrarse con Esaú. Ah, ok, iba a Ujú. encontrarse con Esaú. Pero, ¿por qué hizo que todos se cruzaran y él se quedó atrás? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fue su gente y se quedó él atrás? O sea, yo me preguntaría, ¿por qué se quedó él atrás? ¿Quién era este hombre con el que se peleó? ¿Por qué la cadera? ¿Por qué no un tobillo, por ejemplo? ¿Por qué no el hombro? ¿Por qué no, no sé, o cualquier otra parte, ¿no? O sea, ¿por qué Israel? La cadera para que no, ¿Para que no qué? para que, por si lo quería perseguir, que no lo Y de pudiera todos alcanzar modos, porque iba a coger. sí, 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 igual iba a cojear con un tobillo, para los que se han doblado un tobillo, ahí tengan, igual la cadera, ¿no? Y la rodilla, y por eso digo, ¿por qué la cadera? O sea, La cadera, ¿por qué le dislocó la cadera? A ver, mano, Mabe. no, Ah, la Diana. cadera, sí, la cadera yo creo que es porque no puede, finalmente no puede caminar, o sea, la cadera es imprescindible para poder caminar. O sea, como usted acaba de comentar, pastor, finalmente si se lastima otra parte del pie, también es imposible, pero con la cadera es prácticamente nula la posibilidad de hacerlo. Ok, vale, muchas gracias. ¿Se dan cuenta cómo podemos hacer un montón de preguntas a un texto? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué Jacob quería que lo bendijera? ¿Por qué si no sabía ni quién era? ¿Por qué se... ¿Cómo aguantó Jacob peleándose toda la noche? O sea, porque dice que se peleó toda la noche. ¿Cómo aguantó? O sea, yo no sé si han visto, por ejemplo, en las luchas. O sea, en las luchas no aguantas más de 10 minutos peleándote. Aquí dice que se la pasó peleándose toda la noche. ¿Cómo aguantó toda la noche? ¿Por qué quería que lo bendijera? ¿Se dan cuenta que nosotros podemos empezar a hacerle un montón de preguntas a un texto que acabamos de leer? Y eso dependerá mucho de qué es lo que tengamos también nosotros en nuestra mente. Pero que le podamos hacer preguntas al texto, podemos hacerle un montón de preguntas a un texto. No, no lo pierdan, porque ahorita vamos a ir con el segundo principio y vamos para allá. El segundo principio que quiero que anoten, hermanos, es este. En el estudio bíblico tenemos que escribir todo lo que observamos y todo lo que descubramos. En el estudio bíblico tenemos que escribir todo lo que observemos y todo lo que descubramos. ¿Qué escribir? Ujú. En el estudio bíblico tenemos que escribir todo lo que observemos y todo lo que descubramos. ¿Todo lo que qué? ¿Observamos? Todo lo que observemos y todo lo que descubramos. Josh, Otra de las cosas que, bueno, puede ayudar también es tratar de imaginarse si esto representa algo real, físico o es simbólico, porque el pelear con Dios a lo mejor también puede representar alguna cuestión
de tratar de discernir algo, como encontrar una sabiduría, ¿no? Entonces, por decir, si esto se acopla también a algo metafísico, digámoslo así, no llegar hasta el punto de nada más que sea metafísico, pero si dice algo, pues hay que ver también el estilo en el que está escrito, ¿no? Primero ver su estilo, porque si me lo está diciendo como en poema, pues puede ser que me esté dando algo simbólico, y si me está dando como algo histórico, pues probablemente sí me está diciendo algo físico, ¿no? O sea, bueno, es la idea de saber si es físico o es, o sea, que nos podamos a pensar si es realmente algo físico o es algo más simbólico, perdón. No, 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 sí, es parte de las preguntas que nosotros podemos hacer, pero vamos a llegar allá durante los estudios, vamos a llegar allá. ¿Qué estamos leyendo? ¿Una narrativa? ¿Una poesía? ¿Estamos leyendo un discurso? Que son los tres, los tres grandes géneros literarios que tiene la Biblia, ¿no? La narrativa, la poesía y el discurso, ¿no? Entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿Por qué? En este caso es una narrativa, es una historia, no es un poema. Ya vamos a llegar a explicar y a desenmarañar un poquito más de eso, pero otra vez, ¿quién era este hombre? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas son las preguntas que nos estamos haciendo. Pero bueno, en esto que les acabo de decir de escribir todo lo que observemos y todo lo que descubramos, es súper importante porque no vamos a llegar a entender mejor un texto bíblico hasta que no plasmemos por escrito los pensamientos que tenemos cuando estamos estudiando. Es muy importante que escribamos esto. Lo que les acabo de decir, oye, estoy leyendo esto y yo me pregunto, ¿por qué le cambió el nombre? ¿Qué ganaba Jacob con que lo bendijera este hombre? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Yo leo un texto y empiezo a pensar y a meditar cosas, las voy a escribir. Todo lo que se te pase por la cabeza cuando estés leyendo un texto, escríbelo. ¿Vale? Y conforme vayas después también avanzando en el estudio, regresa a esas anotaciones. Oye, ya me hice esta pregunta, ya estudié. Ah, mira, este hombre podría haber sido tal vez esta persona, le cambiaron el nombre por esto. Pero conforme tú vayas escribiendo todo lo que vaya pasando por tu mente, eso te va a ayudar muchísimo en este proceso del estudio. Y por eso, mis hermanos, aquí va la primera tarea para la siguiente semana. Y es, van a tomar por cada lectura de la Biblia que hagan en el día, van a anotar los pensamientos y las reflexiones que tengan de esa lectura, ¿vale? Si leyeron un capítulo de Génesis, ¿qué les pasó por su mente cuando leyeron eso? Incluso si lo leyeron y no pensaron en nada. O sea, leí esto y, ay no, qué tediosas se me hacen las genealogías. Eso anota. Se me hicieron tediosas las genealogías. Todo lo que pienses, todo lo que reflexiones, anótalo. No tiene que ser mucho texto, no te tienes que aventar un sermón. A veces solamente es una línea de pensamiento, pero anótalo. En verdad, créeme, anotarlo te va a ayudar un montón. Este principio de anotar no aplica solamente al estudio de la Biblia, en realidad podemos llevarlo a cualquier ámbito. Y de hecho es una de las cosas más provechosas que podemos hacer en nuestra vida espiritual. Hace ratito comentaba Carla Méndez acerca de un diario. Una de las disciplinas más interesantes, mis hermanos, como cristianos, es llevar un diario de lo que Dios hace en nuestras vidas. A veces este diario puede ser por día, como diario, ¿no? A veces puede ser semanario, ¿no? Algo de lo que Dios hizo a lo largo de esa semana en tu vida, en la vida de tu familia, en todo. Pero llevar un registro, que es lo que estamos haciendo ahora con nuestro cuaderno, donde estamos anotando las gratitudes y las peticiones, en verdad es de muchísima bendición. Incluso, como les decía, cuando piensas que el texto que acabas de leer no te dijo nada, anota eso. Hoy sentí que este texto no me dijo absolutamente nada. Anótalo. Y vas a ver que será una dinámica bien interesante ponerla en las manos de Dios y pedirle a Dios que te permita observar sus verdades a través de su palabra, que hoy terminaste de leer y dijiste, es que hoy no vi nada. Dios, ayúdame. Ayúdame porque hoy no vi nada y quiero saber qué es lo que tú quieres por decirme. En algún momento créeme que ese pasaje va a llegar a tu vida de maneras increíbles. ¿Vale? Vamos con el tercer principio. La meta final del estudio. Ah, perdón, Manolo.
micrófono, Nada mano. más una pregunta. Dices que vamos a tomar, por cada lectura que hagamos todo lo que pensemos, las que vamos a leer, porque ahorita ya tenemos muchas lecturas, todo lo que va del mes. Las que va esta No sé semana. si las que de esta semana nada más. Es correcto. Ahí anótale. Si ya hicieron la del miércoles, bueno, ya la hicieron. Si apenas la van a hacer, anótenle. Miércoles, leí esto. Dios me dijo esto. Jueves, leí esto. Dios me dijo esto. Ok, Viernes, y así nos vamos de aquí hasta el martes que siga o al miércoles si les toca, ¿no? gracias. Este, tercer principio. La meta final del estudio bíblico es la aplicación, no solo la interpretación. La meta final del estudio bíblico es la aplicación, no solo la interpretación. Última vez, la meta final del estudio bíblico es la aplicación, no solo la interpretación. ¿Vale? Y con esto, mis hermanos, queremos llegar al punto donde no solo, no solo nos llenemos de información, no solamente conozcamos qué es lo que dice la Biblia, sino qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de la Biblia. En verdad, la palabra de Dios la tenemos, sí como la revelación de Dios a nuestras vidas, pero también se nos dio para cambiar nuestro carácter, para conformarlo más a la imagen de Jesucristo. Y todos nuestros esfuerzos dentro del estudio bíblico, carecen de valor si al final del día no estamos siendo transformados en este proceso. Recuerda, no debemos de ser solamente oidores o lectores de la palabra, debemos de ser hacedores de ella. Y es posible que conozcamos al pie, al derecho y al revés la Biblia y que en verdad nunca lleguemos a conocer al Dios de la palabra. Y es una de las cosas más tristes, que podamos sentirnos totalmente maestros de la Biblia, pero que verdaderamente no conozcamos al Dios de la palabra. Por eso las preguntas que le hagamos al texto son muy importantes. ¿Qué necesito cambiar? De lo que acabo de leer, ¿qué necesito cambiar de mi vida? ¿Qué necesito hacer o qué necesito dejar de hacer después de que leí esto? ¿Qué necesito creer? ¿Qué necesito dejar de creer incluso? ¿Qué tipo de relaciones necesito desarrollar? Nuestra meta en este proceso es conocer a Cristo y llegar a ser como Él en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros discursos, acciones y valores. Solamente así vamos a descubrir cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia y qué significa que Dios cambia el mundo a través de nosotros, mis hermanos. Y ya nada más para cerrar este punto. Cuando vayas a estudiar la Biblia, cuando estemos en este proceso de estudiar la Biblia, no vayas con la actitud de querer encontrar una verdad que nadie más haya encontrado en la historia. Estúdiala para que Dios te hable a ti, para que Dios transforme tu vida. No la veas pensando en cómo ese texto cambia a tu vecino, cambia a aquel hermano de ahí por allá, cambia a aquella otra persona. Vela pensando en lo que Dios está haciendo en tu vida, porque muchas veces el verdadero problema con esto de estudiar la Biblia no tiene que ver con interpretar pasajes difíciles que de pronto son medios raros así, sino con cómo vamos a obedecer a aquellos que ya entendemos. ¿Cómo vamos a hacerle caso a Dios con aquellas porciones de la Biblia que ya conocemos? Cuarto, hermanos, para no tardarnos tanto porque ya son las 9. Cuarto principio, el estudio bíblico significa que la palabra de Dios debe estudiarse de forma sistemática. El estudio bíblico significa que la palabra de Dios debe estudiarse de forma sistemática. ¿Vale? Otra vez, el estudio bíblico significa que la palabra de Dios debe estudiarse de forma sistemática. ¿Qué significa esto, mis hermanos? El estudio bíblico significa que la palabra de Dios debe estudiarse de forma sistemática. Para estudiar la Biblia,
No podemos simplemente saltarnos de aquí para allá, escoger los pasajes que sí nos gustan y aquellos que se nos hacen difíciles. Ay, no, esos no. Ay, no, no voy a estudiar Levítico porque me choca. Ay, no, no voy a leer Crónicas porque me choca. Ay, no, no voy a leer Ezequiel porque está bien raro y no le entiendo. Ay, no voy a leer Apocalipsis porque me da miedo. No, esto no va así. Si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que estudiarla toda. Claro, estamos en una dinámica donde no nos va a dar la vida en estos estudios para estudiar toda la Biblia en este tiempo. Vamos a través de estos estudios, vamos a generar la dinámica para que ustedes puedan estudiar la Biblia por su propia cuenta. Entonces, lo que estamos haciendo con este plan de lectura de la Biblia nos ayuda a que la vayamos leyendo de una manera sistemática, de una manera ordenada. En eso tiene que ver esta palabra. Porque mis hermanos, el Antiguo Testamento es palabra de Dios como lo es el Nuevo Testamento. Y para poder comprender, se los había dicho el año pasado, para comprender lo que el Nuevo Testamento implica para nuestras vidas, tenemos que ver todo el desarrollo del Antiguo Testamento. Para comprender qué pasa con Jesús, por qué se necesitaba su sacrificio, necesitamos comprender todo ese proceso histórico. Es cierto, hay cosas que no van a intervenir en cuanto a la comprensión de nuestra salvación, pero cuanto a nuestra comprensión de quién es Dios, sí es muy importante que entendamos todo esto y necesitamos conocer el mensaje de los profetas y toda la historia que llevó hasta ese punto, porque me daba mucha risa esta frase que decía el autor. Imagínate que llegas al cielo, imagínate en verdad que llegas al cielo, ya ese momento glorioso cuando estés allá en la presencia del Señor. Y de pronto se te acerca Sofonías y te diga, oye, ¿cómo viste mi libro? ¿Qué te pareció lo que escribí en mi libro? Y tú le digas, ah, caray, ¿tú escribiste un libro? Ah, caray, ¿a poco tú escribiste algo en la Biblia? Que llegue y se te acerque, Abdías, por ejemplo, y te diga, oye, ¿cómo viste la profecía que les di a los israelitas? Y que tú digas, ay, ¿tú quién eres? ¿A poco tú escribiste un libro de la Biblia? Es muy importante que conozcamos esto, en verdad, que conozcamos la palabra de Dios, la Biblia, que la leamos y que la estudiamos, ¿vale? Entonces, les voy a dar nada más el quinto principio y ya lo demás se los voy a compartir la siguiente semana para ya no alargarnos tanto. Quinto principio, en un estudio bíblico nunca agotaremos todas las riquezas de un pasaje de la Biblia. En un estudio bíblico, nunca agotaremos todas las riquezas de un pasaje de la Biblia. Otra vez, en un estudio bíblico, nunca agotaremos todas las riquezas de un pasaje de la Biblia. ¿Cómo lo puedo apagar? Última vez, en un estudio bíblico, nunca agotaremos todas las riquezas de un pasaje de la Biblia. Mis hermanos, podemos leer, escarbar, estudiar la Biblia toda nuestra vida y nunca vamos a tocar el fondo de ella. Salomón dijo en uno de sus provérbios, clama por inteligencia y pide entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Podemos estudiar el mismo pasaje muchas veces, podemos darle la vuelta al mismo pasaje 300 veces y luego, cuando lo volvamos a leer el siguiente año en nuestra lectura de la Biblia, nos vamos a sorprender de todas las cosas que todavía hay por sacar de ese texto. La clave es siempre perseverar. Recuerda, no hay límites en cuanto a las preguntas que le puedas plantear a un texto ni a las observaciones que puedas hacer de él. No te des por vencido. La mejor actitud para tener un estudio bíblico es como la que tuvo Jacob aquí en este pasaje que acabamos de leer. No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Así cuando estés leyendo ese pasaje de las genealogías y que lo tengas que leer otra vez, así le digas ese texto, mira, ya te leí 15 veces, no te voy a dejar ir hasta que no encuentre lo que Dios me quiere decir con este texto.
El estudio bíblico no tiene atajos. Es un trabajo arduo, pero si es diligente y si es paciente, vas a cosechar los frutos a su debido tiempo. Cuando sientas la alegría y la satisfacción que llegan, cuando encuentres una verdad espiritual por ti mismo y la aplicación para tu vida, vas a descubrir en verdad que el esfuerzo valió la pena. Porque descubrir esas cosas por ti mismo es algo maravilloso, créanme, es algo maravilloso darse cuenta de las cosas que Dios hace a través de su palabra. Es algo increíble verlo así. Entonces, mis hermanos, ya nada más para acabar, les voy a compartir unos materiales, ¿vale? Unos materiales para que esto nos funcione. Se los voy a compartir la siguiente semana para no aturdirlos ahorita. Pero a lo largo de toda esta parte del estudio de la Biblia es muy importante que podamos valernos de ciertas herramientas, ¿vale? Estos se los voy a explicar la siguiente semana. Son algunos comentarios, algunas Biblias de estudio que van a tener allí a la mano. Pero tengan bien presente estos 5 principios que les acabo de decir y mediten en ellos cuando hagan esta semana sus lecturas de la Biblia. Anoten, en verdad anoten qué es lo que Dios les dijo, qué es lo que Dios habló a ustedes en este transcurso de la semana. Y mis hermanos, vamos a terminar aquí este estudio.